Y Human Rights Watch anunció que presentará un informe detallado de los hechos de violencia en el país durante los últimos días. En NTN 24, José Miguel Vivanco, encargado para América Latina del organismo, exhortó al gobierno venezolano para que excarcele al líder opositor venezolano, a Leopoldo López. Las declaraciones las tiene precisamente nuestra corresponsal en Washington, Diana Castañeda. Diana, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, un importante centro de pensamiento en la capital de los Estados Unidos, en donde hoy se abordó un panel de discusión sobre el tema de derechos humanos en Venezuela y también el acceso a la libertad de prensa. Uno de los principales panelistas fue José Miguel Vivanco, el encargado para América Latina de Human Rights Watch, quien aseguró que el líder opositor Leopoldo López debería ser dejado en libertad inmediatamente, ya que no hay suficientes pruebas que muestren que ha violado algún tipo de ley, ya que solo llamarlo líder del fascismo, como ha asegurado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no es suficiente para privarlo de su libertad. Pero también se abordó la necesidad de que países de la región como Brasil no permanezcan en silencio frente a este tema. Incluso hoy, en su editorial, el diario The Washington Post aseguró que es hora de que los organismos internacionales, grandes potencias y los vecinos latinoamericanos a Venezuela se pronuncien respecto a las marchas que se presentan en las calles, en donde el pueblo pide por una democracia. Veamos el siguiente informe. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se refirió a la situación en Venezuela, asegurando que el gobierno debe liberar al opositor Leopoldo López, ya que el considerarlo líder del fascismo, como lo llamó el presidente Nicolás Maduro, no es una violación a la ley que justifique su detención. Y que si se producen heridos u homicidios, esos deben ser imparcial y objetivamente investigados y no simplemente adjudicarle la responsabilidad de esos hechos criminales, de esos delitos, a un líder de la oposición por haber convocado a una manifestación pacífica, como es el caso de Leopoldo López, sin exhibir hasta ahora ninguna evidencia, ninguna prueba que lo involucre en la comisión de un delito en Venezuela. Vivanco también dijo que el mandatario venezolano utiliza el sistema penal para reprimir a los opositores y censurar a la prensa. Estas y otras violaciones a los derechos humanos no hacen parte de lo que se debería considerar un Estado democrático. La obligación de los gobiernos democráticos de la región es seguir no solo muy atentamente la situación en Venezuela, pero también advertir al gobierno de Venezuela que hay obligaciones jurídicas básicas que deben ser respetadas, que no se pueden vulnerar con impunidad. Human Rights Watch, al igual que otras organizaciones, hicieron un llamado a la comunidad internacional y a gobiernos latinoamericanos como Brasil a que no guarden silencio y se pronuncien sobre la situación en Venezuela. El diario The Washington Post, en su editorial, también pidió a las naciones vecinas del país sudamericano trabajar para detener el caos. El señor Lula le dijo a sus compañeros ayer, habló y dijo, yo puedo controlar a Maduro. Minutos después, Maduro irrumpió con insultos contra Santos. Todos se dan cuenta que es un loco, pero el problema no es el loco, el problema es quién lo legitimó en la región. Y eso los venezolanos y los demócratas de toda la región y los del mundo tenemos que pasar una factura. Brasil tiene una deuda con la democracia, una deuda con los derechos humanos, una deuda con los venezolanos, una deuda con la región que no creo que tiene reservas para pagar. Que todos estos países con historia de violación de derechos humanos, con dictaduras, estén callados y no acudan en una situación de emergencia, donde la violencia está en las calles, donde el Estado no tiene autoridad, donde además la anarquía reinante es garantía de violación de derechos humanos. Es alarmante, es preocupante. Esta organización reveló que hasta el momento se han registrado 17 agresiones y detenciones arbitrarias a periodistas que cubren las marchas, pero los casos podrían ser mayores. Bien, para finalizar les cuento que Human Rights Watch prepara un informe detallado con las violaciones a los derechos humanos y el tema de la libertad de expresión en Venezuela relacionado a los hechos que han ocurrido en los últimos días y en estas protestas que se ven en las calles de este país sudamericano. Bien, esta es toda la información que por el momento se genera desde Washington. Regreso a nuestro Centro Internacional de Noticias. Una feliz